Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, les quisiera poder contestar acá en la pregunta sobre lo que les hice, si Jesús sufrió y fue abandonado o si Jesús no sufrió y no fue abandonado. Bueno, la respuesta fue al 100% y estuvo muy acertado porque Jesús sí sufrió estando aquí en la tierra y sí fue abandonado estando aquí en la tierra. Para poder comprobar o poder tener como las palabras y ser respaldado por la misma palabra. Aquí en Isaías 53 nos hablan sobre la profecía del Mesías. Antes que llegase Jesús, acá ya nos estaba profetizando lo que él iba a pasar al momento de su crucifixión. Acá en el versículo 53 del capítulo, perdón, el capítulo 53 del versículo 3 en adelante dice, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hechos para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Acá vemos como claramente nuestro Señor, bueno, como la profecía, mejor dicho, se le estaba asignando a Jesús de que iba a pasar por todas esas cosas, por así decirlo, por todo ese sufrimiento, por todo ese dolor. Yo no me puedo imaginar algo así que se pueda soportar. Si yo ya paso dolor, si yo ya paso por sufrimiento y me cuesta y me duele, muchas veces nuestro propio dolor duele. La palabra lo dice. Es tan profundo que nos aislamos de todos, nos encerramos en nuestras propias emociones, dejamos ver solamente nuestros sufrimientos, dejamos ver nuestro dolor, lo que está pasando internamente, nos aislamos. Yo digo que somos como una tortuga, que cuando la tortuga la vas a tomar, esconde su cabeza, sus pies, sus patas, se esconde y es imposible sacarla de su caparazón. Así somos nosotros. O como un puercoespín que cuando lo vas a tratar de tocar te pinchas. Así somos nosotros con ese dolor que estamos a la defensiva o nos escondemos, va dependiendo. Y una buena noticia es que el Señor pasó por lo mismo que tú pasaste o estás pasando o yo pasé o voy a pasar. Él pasó por esos sufrimientos y Él
es el que más entiende sobre lo que hemos pasado. Él entiende todo, entiende tu interior, entiende mi interior, porque Él no es ajeno. Él no es ajeno, Él no hace la vista gorda y te dice, no, tú pasa por lo tuyo y yo por lo mío, no. Él con tanto amor cargó ese sufrimiento, cargó con ese pecado que merecíamos pagar, porque ese fue el mayor sufrimiento, ese pecado. Y también Él fue abandonado. Al momento cuando fue arrestado acá en Marcos capítulo 14, nos habla de, de cómo Él fue abandonado. Acá en el versículo 50 dice, entonces todos lo abandonaron y huyeron. Estuvo 3 años con 12 personas y en una sola noche lo dejaron solo. En una sola noche. Imagínense ustedes. Ustedes igual, y yo igual me he sentido abandonado. Y, y yo creo que también ustedes se han sentido solos y abandonados. Él igual sintió lo mismo. Él igual. Y acá en el capítulo 15 del versículo 34, Él sufrió el mayor abandono que pudo tener en esa cruz y que esto yo no me lo imagino. Trato, pero es como que me cuesta un poco. Me cuesta porque imaginemos de las personas que más amamos y que nunca pensamos que nos van a abandonar, pasa una situación y nos abandona. ¿Cómo nos sentiríamos? Bueno, acá Jesús en el capítulo 15, el versículo 34 de Marcos, nos dice, a las 3 de la tarde Jesús gritó a voz en cuello, Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en otras versiones dice, ¿por qué me has abandonado? Para mí es como, wow, o sea, Dios lo abandonó en ese momento, pero no fue un abandono de placer y decirle, bueno, Jesús, vételas por ti mismo. Ese no fue el objetivo, sino que tanto el pecado que cargó por nosotros, que su Padre lo dejó. Sufrió ese abandono tan profundo que fue, aunque sea, fue, no sé, yo lo puedo ver unas horas, porque al morir, después más adelante, Él expiró y entregó su espíritu. Dijo, Padre, a ti encomiendo mi espíritu. Fue un abandono porque estaba cargando el pecado de cada uno de nosotros. Cargó mi pecado. Y el pecado nos separaba de Dios. Entonces el pecado estaba encima de Jesús, encima de Cristo. Y ese fue el mayor abandono que pudo haber sentido Jesús en la cruz. En la cruz estaba desnudo, no estaba con un pañuelo como lo ponen en las películas. Él estaba desnudo, expuesto delante de todos, avergonzado y abandonado por todos. Su madre lo veía desde abajo de la cruz, junto con María Magdalena y Juan, pero estaba solo en esa cruz y sintió el abandono del Padre, el abandono de Dios. Es un misterio eso, pero yo creo que Dios sí lo abandonó por el pecado, pero también sería otro video que es para poder hablar, pero ese fue el mayor abandono que pudo también haber sufrido Jesús en esa cruz. Entonces, mi ánimo para poder decirte, y para mí también es
que nosotros, cuando pasamos por estas situaciones, la persona que nos entiende es Jesús. Él es la única persona que puede decir, yo te entiendo por lo que estás pasando. Yo sé por qué estás solo o sola. Yo sé por lo que estás pasando. Y Él con sus brazos abiertos te recibe y te quiere abrazar. Yo no quiero venderte un evangelio de decir, conviértete y sigue a Jesús y que todo va a estar bien. No, no quiero eso. Ese no es mi corazón. Yo lo que quiero decirte es que si tú quieres seguir a Jesús, vamos a seguir pasando por sufrimientos, vamos a seguir pasando por abandonos, pero ahora es diferente. Ahora es diferente porque yo camino con Cristo y no estoy solo. Cada situación que pueda pasar, sé que Él me acompaña. Ya no cargo solo la mochila, sino que Él me acompaña. Lo mismo te digo a ti, Él te acompaña. Él te acompaña. Jesús dijo, vas a pasar por aflicciones. Y también nos dice que no nos preocupemos por lo que vamos a pasar si cada día, cada mañana tiene su propio afán, tiene su propia preocupación. Él nos invita a descansar en Él, de que Él es el que hace la obra, como te compartí sobre el corazón. Él es el que hace el cambio de corazón y el que restaura nuestro corazón. Él es el que hace todo. Lo único que Él nos invita a descansar y caminar en su verdad. Es lo único. Poder descansar en Jesús. Es lo único que nos sirve confiar en Él. Amén. Bueno, les dejo. Espero que puedan meditar en esta palabra, en esta pequeña reflexión y que Dios les bendiga mucho.